Quiero darles un pequeño resumen de nuestro primer invitado de la mañana. Gustavo Daniel Ávila es comisionado retirado de la policía, egresado de oficial de la Escuela Federal de la Policía Coronel Ramón Falcón de la República Argentina. Fue durante 30 años, estuvo en diferentes zonas policiales, tanto en la capital como en el interior, en Coclé, Chiriquí, Chepo, San Miguelito, Pacora. Tuvo pues también que ver con direcciones en la DIP, en la DIJ, en Transporte, Finanzas, Docencias. Es licenciado en Defensa Nacional y Seguridad Pública, es licenciado en Administración Pública Policial, es máster en Docencia Superior y especialista en Alta Gerencia, especialista con estudios criminológicos y se desempeña actualmente como profesor en la Universidad Interamericana de Panamá. Don Gustavo, un placer haberle tenido aquí. Un problema de seguridad que diagnósticos yo creo que tenemos demasiados. Bienvenido y buenos días. Gracias, buenas tardes. Buen día, perdón, Fernando, gracias por la invitación. He estado escuchando recientemente la palabra crisis de seguridad. Al escucharla me quedo analizando y pensando en tres aspectos relevantes, ¿no? para entender si en efecto existe un problema de seguridad o una crisis. El primero es qué opina o qué percibe la población sobre lo que le está pasando. Y está entre lo que percibe y lo que ha experimentado también, ¿no? Hay que separar las dos cosas. ¿Qué piensa la población? ¿Y la población puede desarrollar sus actividades con normalidad? Es la siguiente cosa que yo me preguntaría. A esto me refiero a, yo puedo salir a trabajar, puedo salir a divertirme, puedo salir a estudiar, ¿verdad? Puedo desempeñarme en mi barrio, en mis actividades cotidianas. Y lo tercero que yo analizaría sería si la capacidad del Estado se ha visto sobrepasada para poder atender el problema de delincuencia, ya sea delincuencia organizada o delincuencia común. Así que si yo me hago esa pregunta, yo debería descartar el concepto de crisis de seguridad. Sin embargo, no puedo desconocer que sí existe un problema, obviamente, porque a la luz pública se está observando que se está generando una serie de incidentes de violencia, específicamente homicidios, y se están concentrando en un distrito dentro de la provincia de Panamá y en una provincia cercana que es la provincia de Colón, el distrito de San Miguelito y provincia de Colón. Esto puede estar ligado definitivamente al control territorial que tiene la actividad de narcotráfico. Entonces sí existe un tema que hay que observar, hay que analizar y hay que encontrar alternativas que puedan ayudar a mitigar este tipo de problemas. Sí, pero por ejemplo, no escuché que se incluyese pues a Reján y La Chorrera en ese análisis. Okay. Y muchos lo están reduciendo. No, es que estos muertos se deben a una guerra que hay entre Calor y los HPs. Punto. Es decir, cuando ellos lleguen o se maten todos, terminará el problema. ¿Es tan fácil así? No es tan fácil, definitivamente no, porque es cierto que existen otros focos de violencia en otros sectores, ¿verdad? Sí. Arreján, ¿verdad? Es otro foco importante, pero no se va a terminar con que ellos se eliminen. Claro. ¿Sí? El problema va más allá. Mira, nosotros recientemente hicimos una investigación, en el último semestre. CONAPOD hizo una investigación relacionada casualmente a este tema de criminalidad. Y pudimos determinar que lo que más le preocupa a la gente es la cantidad de homicidios que se están dando. Eso tiene un impacto en la población, genera temor, genera incertidumbre, porque puedo pensar que voy a ser yo de manera accidental, puedo pensar que va a ser un familiar mío, claro, cercano, ¿sí? Y el narcotráfico también está impactando en la opinión pública porque está tomándose las calles. Está de repente, yo vivo en un área, digamos que un área criolla, pues normal, y yo puedo pensar que ahí se está desarrollando la actividad, o puedo percibirlo porque yo soy vecino. Claro. Yo puedo pensar que en la calle aledaña alguien está vendiendo, puedo pensar que mi familia puede verse reclutada, captada y van a comenzar a vender, ¿sí? Y yo tengo que estar pendiente de eso también. Entonces eso genera intranquilidad, obviamente. Y eso no está ocurriendo solamente en Panamá, en el distrito de Panamá y distrito de San Miguelito o en la provincia de Colón. Por supuesto que tiene razón en ese sentido. Allí hay que apuntar mucho a
tratar de atacar esas actividades definitivamente para que no se tome de las comunidades que son las que están siendo más vulneradas. Ellos, por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es el problema? Y la policía dice, bueno, nosotros no tenemos una ley con que defender nuestros avances. Y dos, nosotros no podemos hacer nada si son los políticos los que están dando los permisos para estos parkings y para estas fiestas, que son los que están provocando estos incidentes ya violentos después de ciertas horas de la noche. Ocurre algo con el tema de estos parkings que se convierten en un espacio para que se encuentren elementos de bandas rivales. A veces el parking no tiene ni siquiera permiso y es por eso que la policía va y tiene la autoridad para suspenderlo, para interrumpir esa actividad. La policía conoce cuál puede ser el posible desenlace de este tipo de reuniones, sí, que en la mayoría no tienen permiso. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? El que organiza el parking quizás genera un escrito solicitando que le den permiso para el parking. El permiso nunca llega. Quizás tiene un visto que fue recibido el documento en la autoridad, pues digamos que el municipio, la Junta Comunal, no sé. Entonces con ese documento dicen, es que yo tengo un permiso para tener mi actividad. Y ahí se ha generado mucha confusión cuando llega la policía y dice, muéstreme su documento que diga que usted tiene permiso para realizar esta actividad. Bueno, José. Permítame darle un enfoque diferente para ver si aprovechamos su conocimiento, sí, para nutrir a nuestra audiencia. Seguridad es un término que significa una cosa para usted, y una cosa para mí, y una cosa para el que nos está escuchando. Por ejemplo, para Panamá, el principal delito es la violencia familiar. Ese es el principal delito. No hay ningún delito que sobrepase en términos cuantitativos esto. También uno de los problemas que tenemos nosotros es la cantidad de jóvenes nuestros que saliendo de la escuela no encuentran un camino del desarrollo. Tenemos nosotros una institución policíaca que carece de los suficientes elementos de confianza en su propia institución, porque son violentados permanentemente por el accionar político cuando se dan ascensos sin tener en consideración a las tropas, a la gente. Y entonces tenemos muchachos de nuestros hombres y mujeres de la estructura policíaca que no están satisfechos con su institución, porque además no le damos las garantías de que si ellos sacan el arma y matan a alguien, le caemos encima. Y ahora que con las redes sociales los policías le tienen más miedo a estar en unas redes sociales. ¿Qué dirán que...? Y se enfrentan ahora sí, al narcotráfico mejor armado, mejor protegido, con mayor recursos, y que ha logrado penetrar la institución. ¿Usted qué piensa de todo esto cuando habla de seguridad? ¿Cuál sería el mensaje para nuestra gente que sí tiene y percibe una crisis? A mí la crisis no me preocupa como palabra. Claro. La crisis, decía Alberto Einstein, es el punto importante, si la entiendo, para producir los cambios. Crisis es sinónimo de que conozco que tengo un problema y debo resolverlo. Claro, exactamente. Por eso mencionaba esos tres elementos, ¿no? Sobre lo que percibe la gente, porque es como usted dice, yo puedo tener una percepción ahorita mismo de que yo estoy bien, yo estoy seguro, yo me siento cómodo, a mí no me ha pasado nada, no percibo nada en mi entorno, así que si me preguntan a mí, yo digo, bueno, para mí está todo bien. Y van a preguntar al vecino, y el vecino quizás ha experimentado, ha observado algo en su entorno y va a decir, bueno, yo no me siento tan seguro. Así que con respecto a seguridad, sí va a ocurrir, se van a dar respuestas distintas. Respecto al tema motivacional de la institución, yo creo que eso se ha ido corrigiendo. Sí. Desde 2020 para acá se ha ido corrigiendo porque se creó un decreto casualmente que regulara el proceso de ascenso. Eso sí es cierto que tenemos una historia reciente en la que quizás no se tomaba en consideración los ascensos de manera cronológica, que no se respetaran los tiempos, que no se respetaran las antigüedades, y eso por supuesto que tiene que haber permeado hacia abajo y puede haber ocasionado una serie un sentimiento de desmotivación. De 2020 para acá hay un proceso bastante riguroso, estricto, sistemático, que ha permitido que ese fenómeno deje de ocurrir. Entonces,
pienso que se ha orientado a que el policía que cumpla con requisitos compita y pueda entonces alcanzar el rango que le corresponde. Respecto a cómo se siente la población, mire, usted habla de los jóvenes y allí yo tengo que mencionar algo importante de la labor que realiza la familia, porque a veces nosotros estamos apuntando mucho a que el trabajo preventivo de los estamentos de seguridad, cuando escuchamos la palabra prevención, pensamos en policía automáticamente, dibujamos al uniformado, ¿sí? Pero el trabajo de prevención inicia mucho antes, inicia con instituciones como la familia, instituciones como la iglesia, la educación, incluso los medios también de comunicación influyen bastante en ese proceso de formación del individuo. Ese niño que está creciendo está absorbiendo información de diferentes fuentes. Mire, porque una cosa es la familia que vive en el hogar, otras son los familiares. Ahí hay fuente de información que llega a ese niño que puede incidir en su comportamiento. Los vecinos, los amigos del barrio, las actividades deportivas, las actividades artísticas, el colegio mismo, todo eso es una batería de información que va llegando a ese niño. Y si no están los padres para orientarlo, reorientarlo, guiarlo, ¿verdad? Explicarle que eso que observó, que aprendió, esa conducta es equivocada, pues ese niño se va a ir desarrollando de manera distinta, va sin orientación de los padres. Por eso insisto en que el trabajo de prevención inicia desde la familia, desde el hogar. No cuando ya es niño, el joven tiene 17 años y de repente o está consumiendo, o aprendió a robar, o aprendió a hurtar, o se metió en una banda. Exactamente. Entonces ahí hay que ser Por cuidadoso. ejemplo, en la policía, ¿ustedes tienen cuántas bandas realmente funcionan en Panamá? Esa cifra ya yo no, si yo le digo, no podría ya porque ahí ya no tiene ejercicio. Pero es una información que definitivamente debe manejar el DIP ahorita mismo. ¿Cuántas bandas o cuántas pandillas en realidad existen actualmente en Panamá? El número... me equivocaría si daría un número, pero más de 40, menos de 100, 30. Sí, menos de 100. Menos de 100. Sí, claro que sí. Las semanas pasadas, bueno, en las últimas semanas se dieron dos hechos que dicen mucho de la labor policial. Uno, la golpiza que le dieron a este policía en Bocas del Toro. Es decir, y dos, que a estos asaltantes de Metromol, quien saca el arma y dispara es el guardia de seguridad, no el policía nacional. Muy bien. Hay realmente temor de la policía de sacar el arma cuando se dan estos incidentes. No creo que exista temor. Mire, la Ley Orgánica de la Policía Nacional tiene un capítulo destinado exclusivamente al uso de la fuerza. Y ahí divide, clasifica el uso debido de la fuerza, ya sea fuerza letal o fuerza no letal. Allí el policía que debe estar entrenado pasó por un proceso de entrenamiento, de formación, conoce en qué momento debe usarla. ¿Sí? Si él está claro cuáles son los niveles que debe aplicar, dependiendo del caso, por supuesto, allí entonces el policía debe sentirse amparado por la ley, porque la ley es la que le permite hacer uso de la fuerza en nombre del Estado. Ese caso, mire, el caso más reciente, porque hay que destacar que el año pasado se dieron otros casos de agresión a miembros de la policía. Allí yo estoy observando que las personas, yo siento que están usando como una teoría de economía, ¿verdad? Están analizando el actuar versus las consecuencias. ¿Qué consecuencia me trae golpearlo? Exacto. Y si está observando que esa consecuencia no tiene un poder de coerción suficiente, pues lo va a hacer. Ese incidente lamentable que se dio en Boca de Toro, cuando esos miembros de la policía están llamados a restablecer el orden, casualmente, porque había desorden en ese sitio. Creo que era una tienda, un supermercado, ¿verdad? Quienes van a comprar, quienes están vendiendo, quienes están trabajando ahí no se sienten cómodos porque había un desorden. Y hay que llamar al orden nuevamente. Esa labor, la policía está llamada a hacer eso, ¿verdad? ¿Y cuál es la respuesta de estos jóvenes? Pues agredirlos. Pero, yo siento, por formación y por haber trabajado con miembros de la Guardia Nacional, con el general Torrijos, siento un aprecio por los hombres y mujeres que visten el uniforme para defendernos y brindarnos seguridad. Siento un aprecio real.
pero tengo que hablarle con mucha sinceridad. Yo noto en las calles, nada más, cuando usted va a los desplazamientos, la cantidad de hombres y mujeres que usted pone en cada sitio, y no hay una estructura de logística para darle agua, donde comen, donde hacen sus necesidades. Entonces, no hemos enseñado a la población a respetar y a querer a los organismos de seguridad, sino y además, eso que usted dice, el policía tiene un temor a usar la fuerza letal, porque las protecciones que tiene frente a eso son muy limitadas y lo dejan solo. Por ejemplo, en los Estados Unidos, un oficial de policía tiene una consigna muy sencilla, una misión. Usted tiene que proteger. Si saca el arma, no la saque si no va a disparar. Y no dispare si no va a matar. Porque usted se expone a eso. Entonces, la delincuencia está mejor armada, está mejor informada, ¿no? ¿Sí? Cuenta con mayores complicidades. Y el policía cuenta siempre es con la crítica. Entonces, ¿usted no cree que eso es parte del problema que hay en la institución? Y habrá que revisar la ley ya data de 1997. Habría que revisarla para ver 97. Sí, 97. Wow. 3 de junio de 97 se crea la ley 18 y ahí se incluye obviamente un capítulo destinado para el uso de la fuerza. Cómo el policía debe hacer uso de la fuerza para poder proteger vida, honra y bienes de ciudadanos. Habrá que revisar el capítulo 5 y determinar si definitivamente hay que adicionar mayores elementos para que el policía pueda ejercer su labor de manera correcta, obviamente sin violentar derechos. Don Gustavo, hace unos días entrevisté al mayor Camargo y decía, el gran problema de seguridad es que el crimen nace y termina en la cárcel. Es decir, realmente es las cárceles donde se está fraguando todo lo que nosotros estamos viendo en las calles. El tema de las cárceles es interesante, el tema de las cárceles. Y vale la pena regresar de nuevo a la policía a las cárceles más que tener custodios ahí. Esa labor, hay que fortalecer todos los custodios, hay que fortalecer esa institución. Pues ellos realizan esa labor, no sé si tengan la suficiente estructura, no sé la verdad, pero viendo de repente resultados, sí creo que hay que trabajar en ellos. Que la policía se dedique a eso exclusivamente, no, porque la policía tiene un fin que es el que describe la ley orgánica causalmente y sus funciones. Para eso, incluso los custodios pertenecen al Ministerio de Gobierno, no al Ministerio de Seguridad. Pero lo que ocurre cuando el Estado saca a alguien de las calles y lo mete en la cárcel, la idea es que esa persona pase por un proceso y cuando salga puede integrarse a la comunidad sin generar perjuicios, que casualmente fue extraído de la sociedad porque estaba generando perjuicios, estaba atentando contra la comunidad de una u otra manera. Hay que ver qué proceso se está llevando allá adentro para que esta persona quizás no esté saliendo, para que se integre nuevamente a la sociedad y sea parte de ella. Por ejemplo, han dicho que uno de los grandes atrasos que ha tenido la política de seguridad ha sido los jueces de paz y el SPA. Sí, uno observa, quizás el sistema inquisitivo tenía más pues de coerción. Sí. Y yo entiendo que hemos ido apuntando hacia que existan mejores soluciones de conflicto, pero la pregunta es, ¿estaremos satisfechos de cómo está ocurriendo? Un sistema que es más garantista, sí. el sistema acusatorio definitivamente. Me tocó ver en ADJ con el sistema inquisitivo cómo el proceso de prisión preventiva quizás se volvía en un tema, una medida cautelar de temor, de mucho temor, sí. y muy prolongada, cosa que quizás no se esté viendo hoy en día. Sin embargo, hay que verlo desde otro punto de vista y es de los organismos de seguridad que están haciendo un trabajo muy sacrificado y no estén viendo resultados ahorita mismo. A nivel de jueces de paz tampoco, la comunidad quizás no se sienta satisfecha cuando siente que un vecino o alguien, un extraño, ha vulnerado un derecho y quizás en la justicia de paz no encuentra la respuesta actualmente que buscaba, que es el resarcimiento, obviamente, ¿no? Claro. Don Gustavo, Daniel Ávila, experto en seguridad, gracias por estar con nosotros y darnos ese pantallazo de lo que es la política, pues hacia dónde vamos en la política criminológica panameña.